Ya nos encontramos en la lección número 13 de esta serie Panorama del Nuevo Testamento. En esta oportunidad vemos la segunda epístola de Pedro. Comencemos con su autoría. Fue mismo apóstol Pedro que escribió segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Leemos, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Otra referencia lo encontramos en el capítulo 3, en el versículo 1 de la segunda epístola, que dice acerca de que esta es la segunda carta que os escribo. Esta es la segunda carta que había escrito el apóstol Pedro. ¿Por qué hacemos referencia a la autoría del apóstol Pedro? Porque existen estudios serios que niegan la autoría del apóstol Pedro en esta segunda epístola. ¿Por qué razón? Porque si hacemos una comparación entre Primera de Pedro y Segunda de Pedro, el estilo de redacción varía. ¿Cómo contestamos entonces a eso? Contestamos de que en la antigüedad no siempre el autor escribía directamente, sino lo hacía a través de amanuenses. Recordemos en el anterior video que hemos visto que el apóstol Pedro no había escrito de su puño y letra, sino que lo había hecho a través de Silvano. Eso lo leímos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tranquilamente, Segunda de Pedro, el mismo Pedro pudo haber utilizado otro amanuense que no era Silvano, y se llega a la conclusión de que es un estilo diferente porque lo escribieron distintas personas. Su estilo por eso varía. Entremos en materia en la segunda epístola del apóstol Pedro, los problemas internos que estaba viviendo la iglesia al cual se estaba dirigiendo el apóstol Pedro, que es la iglesia universal. En aquel entonces estaban viviendo por problemas internos, y estos problemas internos trataban acerca de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Cómo podemos recordar un poco mejor acerca de esta segunda carta del apóstol Pedro, comparándola con la primera epístola de Pedro? En primera de Pedro los problemas eran externos. Recordemos que había persecución y los problemas estaban viniendo desde afuera. En cambio, en segunda de Pedro los problemas eran internos. ¿Por qué? Porque había falsos profetas y falsos maestros. Una similitud que tiene Segunda de Pedro con Segunda de Tesalonicenses está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que habla acerca de la apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora pasemos capítulo por capítulo a ver segunda de Pedro. En el primer capítulo de Pedro se habla acerca del perfeccionamiento del carácter cristiano. ¿Cómo podemos ser más perfectos como cristianos? Primero, conociendo de Dios y conociendo más de nuestro Señor Jesucristo. Otra forma que está también dentro de la palabra de Dios es que añadamos a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Otra forma de perfeccionar más nuestro carácter cristiano también ya está, pero en cuanto al estudio de la palabra de Dios, segunda Pedro capítulo 1, versículo 19, se habla de la palabra profética más segura, a la cual nosotros tenemos que estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. La palabra de Dios nos va a ayudar a ser cada vez más perfectos en nuestro carácter cristiano. En el segundo capítulo de Segunda de Pedro vemos los falsos maestros y los falsos profetas. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 3. Se habla acerca de estos falsos profetas y de estos falsos maestros que por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Esto estaba aconteciendo y bueno, está aconteciendo en el presente también con el Evangelio de la Prosperidad. ¿De qué trata el capítulo número 3 de Segunda de Pedro? Trata acerca del advenimiento de Dios en juicio, cuando terminarán estos cielos que tenemos y la presente tierra, y a la vez se habla del día del Señor, que esto va ligado también con aquel tiempo en el cual Dios va a intervenir con juicio en esta tierra. Solamente que el concepto de advenimiento en Segunda de Pedro está hablando acerca de un advenimiento en juicio de Dios, cuando va a terminar esta tierra y los presentes cielos. En cambio, el día del Señor es un concepto un poco más amplio, como hemos visto también en segunda de Tesalonicenses. Luego del arrebatamiento de la iglesia va a haber la tribulación, y ahí eso está dentro del día del Señor. También dentro del día del Señor está el juicio o la gobernanza de Cristo acá en la tierra, y finalmente el día del Señor en acá en segunda de Pedro vemos que culmina con la destrucción de los presentes cielos y de la presente tierra. Leamos segunda Pedro capítulo 3, versículo 10.
Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto se habla en la segunda epístola del apóstol Pedro. Repasando, ¿quién escribió la epístola? Lo escribió el apóstol Pedro. ¿Por qué se duda de la autoría de Pedro en esta segunda carta? Porque el estilo de primera de Pedro con segunda de Pedro no son el mismo estilo de redacción. ¿Cuál sería la respuesta al estilo diferente de redacción en segunda de Pedro? De que Pedro utilizó otro amanuense. ¿Qué problemas estaba teniendo la iglesia en segunda de Pedro? Estaba teniendo problemas internos. ¿Qué tiene en común segunda de Pedro con segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que se habla acerca del pecado de la apostasía? ¿De qué trata el primer capítulo de segunda de Pedro? Trata acerca del perfeccionamiento cristiano. ¿Cómo perfeccionar el carácter cristiano? Es conociendo más a Dios, conociendo más a Jesucristo, y esto es a través de la palabra de Dios y aumentando a nuestra fe varias características como ser la virtud, el conocimiento, el dominio propio, etcétera. ¿De qué trata el segundo capítulo de Pedro? Trata acerca de los falsos maestros y de los falsos profetas. ¿De qué trata el capítulo 3 de Segunda de Pedro? Trata acerca del advenimiento, del día del Señor, que es el advenimiento. En Segunda de Pedro habla acerca del juicio que Dios va a traer a esta tierra y que es el día del Señor. El día del Señor es un concepto mucho más amplio que comienza con la tribulación y pasa por el milenio y finalmente culmina con la desaparición de estos cielos y la tierra que tenemos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima lección. En la lección número 14 veremos la primera epístola de San Juan. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones. Que el Señor les bendiga.